tal? Buenas tardes. Encantados de encontrarnos en este día tan agradable para la conversación. Mi nombre es Mariana Heredia. Yo voy a comentar el libro de Cédric, pero nos parecía importante antes hacer una pequeña introducción. Esta es una de las actividades de la Noche de las Ideas que organizan un conjunto de instituciones francesas amigas de la Argentina, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia, el Instituto Francés de París, la Embajada de Francia, la Coordinación General de Alianzas Francesas, la Fundación Medife, y nos ofrecen nada menos que este lugar precioso que es el Centro Cultural Kirchner para poder encontrarnos. La propuesta de hoy es que conversemos de un libro fundamental sobre el mundo que vivimos y que estamos atravesando además con particular intensidad en la pandemia, como es la presencia de las nuevas tecnologías y qué hacen las nuevas tecnologías con la economía y con la sociedad. Y para eso vamos a presentar el libro de Cédric Durand, profesor de la Universidad de Ginebra y de la Universidad de la Sorbonne Paris Nord, autor antes de El Capital Ficticio y cuya obra más reciente, El tecnofeudalismo, acaba de ser traducida al español. Así que la propuesta es que él nos presente sucintamente su trabajo y que luego Julián Barsavsky, licenciado en comunicación, cronista de viajes, estudioso de la influencia de las tecnologías en la sociedad y autor de Japón desde una cápsula, robótica, virtualidad y sexualidad, haga algunos comentarios y después que yo también agregue algunos míos. Yo soy licenciada en Sociología, investigadora de CONICET y profesora de la UNSAM y de la UBA y apasionada también de estos temas. Así que calculo que tendremos una linda charla que compartir. Hola, buenas noches. Muchísimas gracias por la introducción y por la invitación. Estoy muy feliz de estar aquí hoy en Buenos Aires para hablar de este trabajo y de intercambiar con mis colegas aquí. Y voy a presentar rápidamente la conexión entre el libro y el tema de las Noches de la Idea. Porque las Noches de la Idea aquí este año es organizada alrededor del tema de reconstruir en común, de la idea de utopía. Y lo que yo propongo en esta charla hoy es más bien de tomar en cuenta la situación en la cual hay dinámica de distopia. Y yo pienso que este paso es esencial, es necesario para estar en capacidad de pensar la utopía. Ver el peor es el camino para poder imaginar el mejor. Entonces, el peor es exactamente una hipótesis que ha formulado Mackenzie Ward, que es una filosofía que dice lo siguiente: ahora realmente hay algo cualitativamente distinto en las fuerzas de producción que producen e instrumentalizan y controlan la información. Su idea es que alrededor de la economía de la información se transformó cualitativamente el capitalismo en algo de distinto, y distinto no en el sentido que sea mejor, pero al contrario, que tiene nuevo peligro, nuevo problema. Y él ha hecho esta hipótesis y yo trato de elaborarla un poco de mi punto de vista, que es un punto de vista de economista, pero abierto a las otras ciencias sociales. Entonces voy a introducir primero la idea de tecnofeudalismo en el sentido que no es la idea mía, es una idea que viene del mundo del cyberpunk. Entonces voy a explicar un poco cómo fue eso una contracultura contra la dominación de una otra vista más positiva del digital. Después vamos a ver dos ideas fundamentales en el libro y voy a abrir un poco más a la perspectiva por fin. Entonces, una visión cyberpunk. ¿Por qué hablo de una visión cyberpunk? Porque lo que tenemos en la cabeza más la mayoría del tiempo es una visión súper optimista del digital. Por ejemplo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, él estaba apenas elegido presidente de Francia, que ha hecho un tweet en inglés diciendo el siguiente:
I want France to be a startup nation, a nation that thinks and moves like a startup. So, yo quiero que Francia sea una nación startup. Eso claramente no hace ningún sentido, porque una startup es casi nunca un éxito. La mayoría del tiempo una startup es un fracaso. Entonces es una locura de decirse. Pero en el mismo tiempo, ¿qué es lo que quería decir Macron? Él quería decir lo siguiente, que sí hay algo de positivo que se percibe en la dinámica del digital y de la creatividad en eso. Y realmente se puede decir que la startup es una heroína de nuestro tiempo, en el sentido que ella logra la unidad inmediata de dos aspiraciones perfectamente deseables. De un lado, él ha hecho la promesa de una plena autonomía profesional, se puede trabajar y estar feliz en el mismo tiempo, una vida laboral intensa, divertida a la vez. Y la otra cosa que no es mal también, hay una aventura colectiva que, quién sabe, tal vez puede ser un gran éxito y hacer que devengan ricos con una fortuna. Entonces, aquí se encuentra un poco la dinámica positiva de eso, y es la concretización de una ideología, la ideología de California. ¿Qué es esa ideología? Esa ideología son tres cosas. Primero, ultraindividualismo. Segundo, una tecnofilia, en el senso que hay un optimismo en materia de tecnología. Y tercero, la idea que el mercado es el mejor modo de organizar la economía y la sociedad en general. Y claramente esta ideología no es solamente una ideología, pero también es una doctrina muy efectiva en el hecho que se desarrolla en materias de políticas concretas. Y eso es lo que yo propongo de dar el consenso de la Silicon Valley, y que es de hecho una mezcla de dos cosas. El ultraindividualismo de Ayn Rand, que se ve aquí, es una filosofía de Estados Unidos ultraindividualista, y la otra persona es Joseph Schumpeter, que es un economista del medio del siglo XX, que fue el pensador de la innovación, del capitalismo como proceso de innovación permanente. Y esta doctrina nos dice básicamente dos cosas. La primera cosa es que sí hay un papel positivo de la destrucción creativa. Entonces hubo una liberalización laboral, una liberalización de los mercados financieros, también que hay un libre comercio, todo eso para favorecer el cambio permanente por medio del mercado. Pero también hay una otra idea. La segunda idea es que hay que incentivar a las innovaciones. Hay que crear incentivos para la innovación. ¿Qué significa eso? Significa que hay que proteger los derechos intelectuales. Hay que hacer impuestos muy bajos para los empresarios. Todo eso es hecho con la idea que va a favorecer la innovación, y que la innovación va a favorecer el crecimiento, y que el crecimiento va a favorecer cada uno. El problema no es lo que ha ocurrido. La realidad es que dentro de 30 años ya sabemos bien lo que ha ocurrido y no es lo que fue prometido. Este consenso no cumple sus promesas. Primero, no hay crecimiento más rápido, pero hay más bien un momento de estagnación y de crisis permanente, en particular crisis financiera. 2008 fue una crisis mundial, pero hay una fragilidad en el ámbito económico que es de todos los lados, lo saben muy bien también aquí. Y la segunda cosa es que hay una intensificación de la subsunción del trabajo. No es la idea de la startup el hecho mayor. Es al contrario, que los algorítmicos, los big data, ponen más presión sobre los trabajadores. Se incrementa el control sobre los trabajadores. Y podemos elaborar un poco más sobre eso después, pero yo quisiera dar un ejemplo de eso. Eso es un patente de Amazon. Amazon ha hecho este patente. Es una jaula para los trabajadores
de manera que se pueden manejar en los edificios donde se mueven las mercancías. Y claramente no han realizado el objeto, pero sí han pagado gente para pensar en eso y concretizar el patente. Entonces, es también la otra cara de la Silicon Valley. Bueno, eso nos acerca de la idea que hay que pensar también de manera pesimista en lo que se puede ocurrir con la tecnología. Es exactamente lo que han hecho la gente del cyberpunk. En los años 80 hubo film, libros, juegos que usaban este universo donde hay mucha tecnología, pero no es muy deseable, sino bien al contrario. Y en este juego, es un juego que se puede hacer con amigos, hay papeles que se definen en el libro, y en este libro se explica a la página Economía qué es el tecnofeudalismo. Es un libro de 90. Y la idea general es el siguiente. Hay un caos general y en este contexto de caos general, el poder de las grandes empresas supera al poder de los estados. Y por eso la gente está dependiendo de las grandes empresas que les apoyan y dan protección, pero sin embargo tienen que ser leales a esas grandes empresas. Y la gente son los trabajadores, los clientes, la gente que vive alrededor, etc. La segunda idea es que este poder de las grandes empresas no es solamente un poder económico, pero también es un poder de organización de la vida, un poder político. Entonces, no hay más distinción entre el poder económico y el poder político. Y estas dos dimensiones la separación es un criterio mayor en el capitalismo. Lo que hace el capitalismo específico, hay varias cosas, pero una de las cosas fundamentales es que hay una separación entre el político y el económico. Entonces, aquí se puede decir que hay un paralelo con el feudalismo. De un lado hay relaciones de dependencia, y vamos a hablar de eso ahora, qué tipo de relaciones de dependencia existen. Y segundo, hay una dinámica que no es tan bien de producción, sino bien de predación. Y son las dos mayores ideas del libro que voy a introducir rápidamente ahora. Entonces, la primera idea es la idea de dependencia. Es relacionado a la idea de una glebe digital. ¿Qué significa glebe? Glebe es la tierra en el mundo feudal, donde se ubican los paisanos. Y esta glebe digital claramente no es una tierra precisamente una tierra, pero es más bien un universo de datos, de tratamiento de datos, de que todos nosotros dependimos. Y se puede pensar en eso como un espectro. ¿Qué es un espectro? Aquí yo uso la definición de Derrida. Derrida nos dice lo siguiente. Un espectro es alguien que tiene una asimetría radical vis-à-vis de los otros. Él explica que este otro nos mira, nos sentimos mirados, sabemos que él está aquí, pero es fuera de toda sincronía, incluso antes y más allá de cualquier mirada nuestra. No podemos verlo. Está aquí, pero nosotros no podemos verlo. Hay una asimetría radical. En términos contemporáneos, en el mundo digital, se llama la gubernamentalidad algorítmica. ¿Y qué es eso? Es una recopilación, agregación y análisis automatizada de cantidades masivas de datos con el fin de modelar, anticipar, inducir en posibles comportamientos de forma anticipada. Es la idea de recolectar datos, analizarlos para anticipar, pero no solamente anticipar, pero también guiar a los comportamientos. Concretamente, ¿cómo existe eso? No es, por ejemplo, una pantalla personificada para cada uno de nosotros. Cuando ustedes van en una pantalla de cualquier servicio digital, la mayoría del tiempo está específicamente para ustedes. Por ejemplo, Amazon, que está muy fuerte en eso, hacen una tienda para cada uno. Cada persona que entra en Amazon.com ve el sitio de forma diferente, basando en el contexto actual y en su comportamiento anterior.
el sistema de recomendación de Amazon selecciona un pequeño número de artículos que puede querer la persona. Entonces, y lo sabemos nosotros, lo sabemos que está aquí, pero no podemos ver de cuál modo se organiza todo eso. Es también la idea de Google. Larry Page de Google le digaba de manera muy directa, ¿no? Saber lo que quieres y decírtelo antes de lo que lo pidas es el objetivo mayor de Google. Pero claramente no es solamente saberlo, pero también influir en eso, ¿no? Guiar en eso. Una otra idea filosófica puede ayudar a entender lo que está pasando aquí. Es la idea de trascendencia inmanente. Suena muy complicado, pero es muy fácil de entenderlo. Es la idea siguiente, y aquí habla Frédéric Lordon, un filósofo que usa mucho esta idea. No hay comunidad humana de tamaño significativo que no se forme sin proyectar sobre todos sus miembros producciones simbólicas de todo tipo, que todos han contribuido a formar, aunque todos estén dominados por ellas, y no pueden reconocer su trabajo en ellas. Es exactamente eso. El idioma, por ejemplo, es una institución de este tipo. Los Big Data es la misma cosa. La misma cosa. Vienen de nosotros y nos regresan, pero de manera que nos parece un poco rara. Y es lo que explica los economistas de Google aquí. Dicen, las recomendaciones y la personalización viven en el mar de datos que todos creamos al movernos por el mundo, incluyendo cuando encontramos lo que descubrimos y lo que nos gusta. La idea mayor aquí es que los algoritmos no son mágicos, simplemente comparten contigo la que otras personas ya han descubierto. Entonces, aquí es algo que me parece muy, muy importante, porque es colaboraciones más que todo. Sin embargo, es colaboraciones controladas. Es la idea de colaboración, intercambiamos este movimiento de trascendencia inmanente, pero en el mismo tiempo es en el marco de una relación completamente asimétrica. Y se puede concretizar de muchas maneras. Por ejemplo, ¿quién puede vivir sin Google? Mi mamá puede. Pero a pesar de mi mamá, la mayoría de nosotros ya es muy difícil. Porque tenemos muchas informaciones que son muy útiles para nosotros. Las redes sociales de la misma manera es muy importante para coordinarnos. Pero también el trabajo ahora está muy organizado con los algorítmicos. Por ejemplo, cuando alguien como de Uber va a traer productos o una cena o algo así, no solamente hay el servicio de mover las mercancías, pero también hay el hecho que cualquier son sus gustos, de cualquier manera quieren pagar, todo eso está en el servicio. Entonces la persona, el trabajador, depende también de la calidad del servicio que está relacionado a los algorítmicos. Entonces, para acabar esta primera idea importante, ¿no? La clave digital es la idea de dependencia, ¿no? Un modo de coordinación social inevitable, es muy útil para nosotros, lo queremos, pero en el mismo tiempo es basado en una gubernamentalidad fundamentalmente asimétrica, ¿no? Que controlan las grandes empresas. Voy a ir ahora un poco más rápido sobre la segunda idea, ¿no? Que es más económica, pero tal vez si quieren discutimos más de eso, pero es la idea de acumulación depredadora. La idea que hay algunos monopolios que controlan el monopolio intelectual que permite la apropiación de valor. La idea de monopolización intelectual es una vieja idea, ¿no? Este chavo es Charles Babbage, ¿no? Es una persona que escribía en el siglo XIX sobre la idea que hay en las empresas capitalistas un proceso de centralización de las competencias para ahorrar los costos laborales y controlar más bien la fuerza de trabajo. Entonces, esta idea es muy, muy vieja. Sin embargo, ahora con los Big Data, con los algoritmos, hay esta posibilidad de concentrar el conocimiento que es mucho más importante que fue por el pasado.
Y voy a dar un ejemplo. Las cadenas globales de valor, donde se organizan los procesos de producción de los coches, de las computadoras, de la ropa también, todo eso. Están organizados con esta lógica de monopolización intelectual. En algunos puntos del mundo, algunas pocas empresas se concentra el conocimiento en términos de propiedad intelectual, descentralización de datos, de capacidad a controlar los software que organizan el trabajo a la escuela mundial. Y todo eso este modo de centralizar el conocimiento es el punto esencial para estar en capacidad de capturar el valor. Y aquí hay algo que es muy importante. Pero lo que me parece ya clave aquí es que si lo importante para captar el valor es de controlar el conocimiento, a la información, entonces la inversión está organizada no con el objetivo de producir, pero con el objetivo de controlar a la información que te permite de capturar el valor. Y aquí es la segunda idea ya clave del libro. Esta idea de que estas grandes empresas crecen de manera muy rápidamente porque hay una dinámica de monopolización con el control de la información. Más información que tienes, mejor tu servicio. Mejor tu servicio, más información que recibes. Hay una lógica de autoenforzamiento del control monopolio de las informaciones. Y eso es basado en la lógica, es la razón por la cual se desarrolla la depredación. ¿Qué hacer con eso? La idea dominante ahora es que hay que de nuevo organizar una lógica de competencia. Hay monopolio intelectual, ahora todos son de acuerdo. De todos los lados, en China, en Europa, en Estados Unidos, aquí se discuten de esta cuestión de monopolización, nueva era de monopolización. Pero la idea más general que tienen es de decir que hay que recrear un contexto de competencia. Porque ahora hay empresas que compran nuestras empresas, lo que no permite que existan sus soluciones. Hay empresas que abusan de posición dominante. Hay también colusión sobre los precios. Por ejemplo, entre Google y Facebook se sabe que hubo un momento de colusión en los precios. Entonces la idea es de regresar al viejo antitrust. Y tal vez de cortar en pequeñas empresas estos gigantes. De mi punto de vista, no es una buena idea. ¿Por qué? Porque lo que he tratado de mostrar es que más información hay, más útil es el servicio. Entonces, si se cortan las empresas, si se limita la centralización de la información, la calidad de los servicios no van a estar tan buena. Y aquí hay una contradicción muy fuerte. Y quisiera darle un ejemplo de eso. En Europa hay ahora una lógica de competencia cuando se compra un teléfono. Tú puedes escoger cuál va a estar tu servicio de búsqueda. Si va a estar Google, si va a estar no sé qué de Bing, que es el de Microsoft, si va a estar DuckDuckGo o otro. De hecho, no va a estar DuckDuckGo. ¿Por qué no va a estar DuckDuckGo? Porque DuckDuckGo es un servicio de búsqueda que no toma mucha información de ti, que es bastante neutral, ¿no? Que respeta a tu vida privada, a tus datos privados. Entonces, DuckDuckGo no está en capacidad de hacer mucho dinero. Y el problema es que para que se pone el servicio de búsqueda en tu teléfono, cuando lo compro, se necesita que el productor de este servicio de búsqueda ha pagado dinero, bastante dinero. Y el resultado de eso es que solamente los servicios que toman muchos datos de ti van a estar en capacidad de ubicarse en el teléfono. ¿Cómo on dit en chair? Proceso de encadenamiento, ¿no? Es un encadenamiento. Sí. Entonces, los servicios que son seleccionados por el proceso de competencia son servicios que crean más dinero, y los servicios que crean más dinero son, por definición, los que mandan más a tus informaciones.
Aunque si es un monopolio, él se puede permitir de usar solamente una parte de tus datos, porque tiene otras oportunidades de hacer dinero. Entonces es para un poco pensar en las limitaciones de la competencia. Ahora llego al final de mi presentación, ya es tiempo. Bueno, es la idea de una desgracia de la socialización. Porque lo que está pasando ahora con los big data, los algoritmos, es que estamos más que nunca en relaciones de interdependencia. Ya lo sabíamos que estaba este proceso, estaba creciendo durante todo el siglo XIX, XIX, a este proceso de socialización que es muy, muy fuerte. En términos en particular de socialización del trabajo. Todos nosotros dependemos del trabajo de los otros, mucho más y de mucho más gente que antes. Entonces hay este momento de socialización. Y este momento de socialización hace que un punto de vista general sobre la coordinación social es más y más cerca de nosotros. Y es un poco esta idea que había esta persona que es Alexander Bogdanov, que pensaba en este tipo de organización social como un problema general. Yo pienso que con los Big Data ahora estamos en eso. Y nos acercamos de la posibilidad de coordinación técnica de la vida social en general. Sin embargo, no es seguro que eso va a ocurrir. Las empresas quieren hacer eso un poco más. Sin embargo, hay una resistencia de los sujetos a la automatización total. Por ejemplo, y eso es un ejemplo de una revista de business, ¿no?, que explica que ahora sí se puede, hay grandes ventajas, como por ejemplo la reducción del peso cognitivo de los dilemas cuando hacemos compras, automatizar las decisiones de compras. Sin embargo, lo que observan a la gente del business es que la gente no quiere eso. ¿Por qué? Porque la gente quiere tener una capacidad de decisión autónoma, ¿no? Aunque la decisión sea tal vez peor para ellos que la decisión automática, pero esta incapacidad de decidir es algo que queremos nosotros, ¿no?, en general. Hay la sensación de satisfacción que produce el ejercicio de la elección tiende a desaparecer con la automatización. Entonces aquí hay como una resistencia última, ¿no?, antropológica a la automatización grande que estamos viviendo ahora con los datos, los big data y los algoritmos. Mi última palabra va a estar eso. Ahora hay un poco un dilema, ¿no?, entre el tecnofeudalismo, que es la tendencia que está existiendo, y tal vez algo otro que tenemos que inventar, ¿no? Tenemos que inventar lo que yo llamo una democracia digital, pero que no sea solamente una democracia en el ámbito político, pero también en el ámbito económico. Y hay varias posibilidades que tenemos que explorar. En particular, yo pienso que es muy importante, ¿no?, de crear un marco jurídico para que los algoritmos sean responsables de lo que hacen. Nos influyen sobre nuestro comportamiento. Es su responsabilidad que nosotros no seamos peores, que no seamos más racistas, más sexistas, más irresponsables del punto de vista de la ecología, etc. Entonces, hay primero que regular los algoritmos en función de lo que hacen. La segunda idea, y es muy relacionado con el tema del evento hoy, es que hay que considerar los big data como comunes. Es un escándalo que ahora en Google se centraliza tantas informaciones que puede ser muy útil para la salud pública, para la organización de la ciudad, para la organización de la vida democrática. Hay que cambiar el estatuto de los datos que tienen ellos y dar acceso de manera claramente que protege la vida privada de cada uno, pero de manera agregada para que se pueda desarrollar nuevos servicios, nuevos modos de organizarnos con estos datos. Y tercero, también hay que repensar el papel del mercado. Ahora, con los big data y los algoritmos, se puede pensar de manera mucho más eficiente las relaciones económicas. Hay que reducir el marco del mercado y reinventar formas nuevas de planificaciones basado en esas tecnologías. Le agradezco mucho por su atención. Buenas tardes. ¿Se escucha bien, verdad? Sí. Estuve leyendo con mucha atención el libro de Cédric y me sorprendió mucho
¿no? Porque por lo menos para mí fue novedoso ver una crítica de la economía digital, tomando la hipótesis tecnofeudal, ¿no? Esa idea de que las Big Tech, o sea, las grandes empresas tecnológicas digitales, GAFA también les dicen algunos, basadas en Silicon Valley, está generando en todos nosotros, en casi todos, una dependencia muy fuerte a un nuevo tipo de territorio, ¿no? Al territorio digital, y que se parece mucho a la lógica que tenía el siervo medieval, de la manera en que estaba apegado a la tierra, en el sentido de que no era literalmente un esclavo, tenía la libertad de irse, pero no podía irse, porque era muy difícil irse. No había un lugar donde pudiesen conseguir trabajo, ni tampoco tierras. Entonces, los nuevos, digamos, siervos de la gleba digitales, también nos resulta muy difícil partir, ¿no? A pesar de que las puertas están abiertas, ¿no? Nos hemos vuelto dependientes de la tecnología. Y eso es un problema, porque nos fueron volviendo dependientes sin que nos diéramos cuenta, ¿no? Nos agarraron con la guardia baja. Y una metáfora que usa Cedric es que existe una nueva mano invisible de los algoritmos, ¿no? Que convierte a estas empresas en algo que yo lo venía pensando bajo el concepto de aspiradoras digitales de riqueza, ¿no? Que nos están llevando a esa regresión autofeudal, tecnofeudal. Pero ¿por qué aspiradoras digitales? Porque cuando uno ve, por ejemplo, la lista de los 10 o de los 20 millonarios más grandes del mundo, van a estar todos estos, ¿no? Los de Silicon Valley, los dos creadores de Google, los creadores de Microsoft, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, y no son muchos más, ¿no? Y tienen fortunas con un nivel que no ha existido. Ya otro economista francés, Piketty, lo demostró, como nunca en la historia existió el nivel de acumulación de riquezas que implica, obviamente, si a alguien le sobra tanto, es porque a muchísimos les sobra demasiado. Y al mismo tiempo funcionan como aspiradoras de riqueza, porque es como si hubiesen descubierto la formulita algorítmica casi mágica de chupar riqueza que está por ahí y acumularla, ¿no? Cuando estamos viendo que Zuckerberg tiene más o menos, tengo entendido, como 60.000 millones de dólares por lo menos, que los acumuló, creo que no más de 15 años realmente, por haber hecho un programita, sin haber producido una sola silla. Es un medio de comunicación en el fondo Facebook, pero que ni siquiera paga por los contenidos, porque los producimos nosotros gratuitamente. Google hace lo mismo, utiliza los contenidos que producen todas las páginas web del mundo, los medios de comunicación, y a su vez, en el fondo son empresas de publicidad, están acaparando toda la publicidad del mundo. De modo que estamos ante un problema, porque además estos feudos digitales están siendo cada vez más poderosos económica y políticamente. De modo que va perdiendo fuerza la política del Estado, algo que sucedía también en la época feudal, ¿no? Tengo entendido que el poder real estaba mucho más debilitado, había muchos feudos, cada cual tenía poder en su feudo, y así funcionaba el mundo en aquella época. Entonces, a mí me parece fundamental el trabajo que hizo Cedric, porque le da forma a algo que estaba en el aire, que se estaba estudiando, por supuesto, el capitalismo de plataformas, y que se venía estudiando desde la ciencia de la comunicación, desde la sociología, con Johanna Zuboff y su libro Capitalismo de Vigilancia, desde la filosofía, con Byung-Chul Han y su teoría del panóptico digital, y también el alemán Marcus Gabriel, y también desde la economía, pero el enfoque que le da Cedric, por lo menos yo no lo conocía, porque él lo encara desde la economía, desde la teoría crítica, ¿no? Que es otra cosa muy distinta a la teoría, a la mirada neoliberal, que estudia a estos fenómenos como veamos cómo hicieron para hacerse tan ricos tan fácilmente y trabajando tan poco, ¿no? Esa idea de idolatrar al gran genio creador de la startup que encontró la formulita matemática de chupar riqueza. Entonces, lo que hace Cedric, creo yo, es una deconstrucción de este fenómeno desde la economía, ¿no? Yo creo que la economía es probablemente de las ciencias sociales la más fáctica, la que está más basada en los hechos concretos. Y me parece muy valioso que hayan invitado a un economista a la Noche de las Ideas, porque él
desde la economía nos ayuda a desnaturalizar esa mirada tan complaciente que tenemos con estas grandes empresas tan amigables, pero que en el fondo nos están convirtiendo en el producto, nos están absorbiendo y robando datos cada vez más, nos están manipulando políticamente y están generando un poder que apenas está comenzando. Yo creo que esto apenas está comenzando. Creo que aún quizás estemos a tiempo de empezar a reaccionar. Y el resultado muy concreto son esas desigualdades inéditas económicas que estamos teniendo a nivel mundial. Y eso está naturalizado. Todos queremos ser Mark Zuckerberg, Jeff Bezos. Bueno, yo no, pero en todas las universidades de economía el 99% debe querer ser uno de ellos, ¿no? Por eso creo que el tecnofeudalismo, el libro de Cedric, es muy necesario y me terminó de ayudar a entender todo esto que yo por ahí desde la ciencia de la comunicación lo veía, pero no lo había pensado en términos económicos porque no soy economista, ¿no? Entonces, estamos, creo yo, ante un problema muy grave y es que estas empresas se están comiendo el mundo. Y para mí es el concepto que más me impactó del libro, ¿no? La idea de este capitalismo caníbal, depredador, que se come a otras empresas similares y no se come medios de producción para producir más, ¿no? Yo les propongo como cierre imaginar una idea, ¿no? Imaginemos que el primer trillonario del mundo puede llegar a ser Elon Musk, no lo sé, pero es un candidato, o Jeff Bezos, se coma así, se zampe de golpe a Google, Apple, Facebook, Microsoft, Amazon, Twitter y Uber. No es algo inverosímil, me parece que eso es muy probable que vaya a suceder y se va a estar apoderando esa persona de casi todos los datos de la humanidad, cada vez más, ¿no? Y eso podría sujetarnos por siglos a una especie de servidumbre digital consentida, ¿no? Porque nos sentimos libres en este mundo digital, porque lo que hace es explotar nuestro ego y nuestro narcisismo, ¿no? Entonces sería la paradoja de un feudalismo, de un solo feudo, en un mundo robotizado, con unos pocos vasallos supervisando a los siervos cada vez más pauperizados que se creen libres. Yo dejo la pregunta abierta para después, si para vos esto es algo verosímil, y le paso la palabra a ella. Umberto Eco tiene un libro que se llama Apocalípticos e Integrados, ¿no? Y es como frente a un hecho social transformador, y la tecnología lo es. Algunos observadores se escandalizan o se asustan y otros, en cambio, abrazan los cambios con fervor. Y creo que es muy auspicioso que estemos conversando sobre esto hoy, porque todos estamos atravesando un momento donde la tecnología estaba entre nosotros, pero de repente adquirió una centralidad que fue ineludible, ¿no? Y un poco la invitación de Cedric y de esta charla es que reflexionemos sobre esa tecnología que no influye sobre la sociedad, sino que la reconfigura, la transforma completamente. No es algo nuevo. La tecnología ya cambió la sociedad cuando instituyó los ferrocarriles y entonces permitió que se integraran los territorios y que se constituyeran los estados nacionales. La tecnología transformó las ciudades cuando permitió que se desarrollaran las máquinas y se produjeran en masa bienes que llegaban a los hogares. Y la tecnología está otra vez transformando con el apoyo de las sociedades, porque si no, nunca lograría ese poder tan transformador, una vez más a través de Internet, ¿no? Y en cada una de esas etapas la tecnología generó apocalípticos e integrados. Generó admiración porque los avances médicos permitieron que vivamos hoy más del doble de lo que se vivía hace un siglo, ¿no? Permitió que voláramos, que llegáramos a la luna, pero a la vez también esa tecnología permitió que se construyeran bombas atómicas y se arrasaran ciudades, ¿no es cierto? O que se deprede la naturaleza de una manera que hoy está revelando con toda su contundencia las consecuencias que tiene para nosotros y para las generaciones por venir. Entonces, la incitación de esta charla, y en particular del libro de Cedric, es pensar la tecnología, su potencia, aquello que podemos rescatar y celebrar de lo que nos brinda, y aquello que podemos
tomar con más distancia y recaudos para intentar reencauzarlo de otra manera. Y el libro de Cedric tiene como 4 grandes partes, digamos 4 grandes movimientos. En la primera parte nos cuenta un poco cómo fue la ideología californiana del Silicon Valley, un poco la utopía hippie de un mundo sin Estado, sin poderes autoritarios, con una integración espontánea entre los hombres y las mujeres, mediado entonces por estas nuevas tecnologías que se estaban inventando allí, ¿no? Donde había lugar para que dentro de un garage se inventaran cosas que transformaban a la gente en millonarios y la hacían revolucionar el mundo. Y en ese primer capítulo va a mostrar cómo en la historia de la humanidad hay momentos de apertura y de cierre, ¿no? Hay momentos donde efectivamente, como él muestra ahí, hay algunas startups que logran hacer grandes transformaciones, ¿no es cierto?, dinamizar y destruir viejas estructuras, generar una gran transformación en la sociedad, cierta prosperidad también, incluso hasta cierto recorte en los poderes estatales más autoritarios, pero cómo en la medida en que se asientan, que se consolidan, tienden a estructurarse monopolios, ¿no es cierto?, tienden a restablecerse nuevas desigualdades sociales, en algunos casos tanto o más dramáticas que en el periodo anterior, ¿no es cierto? Los estados vuelven a aparecer, a veces con dificultad para regular a estos nuevos dispositivos, a veces respondiendo a su voluntad de que impongan la propiedad privada o las condiciones que exigen su expansión. En fin, hay ahí un primer capítulo donde Cedric nos cuenta un poco la historia, ¿no?, de esta digitalización y inaugura una reflexión que es la que va a desarrollar a lo largo de todas las páginas, que es qué ha hecho la economía con la digitalización y qué ha hecho la digitalización con el capitalismo y cómo se concilian hoy la búsqueda de ganancias con la fluidez digital, ¿no es cierto? Y entonces llega a la conclusión ahí, como un poco presentaba recién en su charla, que lo que permitió la nueva tecnología fue ciertamente la democratización de acceso a la música, a las bibliotecas, a los contactos a distancia, a la vez que permitía el desarrollo de dispositivos de dominación o en todo caso de disciplinamiento, por ejemplo en el trabajo, mucho más difíciles de rebelarse frente a ellos, ¿no? Porque son inapelables, no hay personas, hay simplemente controles biométricos, ¿no es cierto?, o cálculos estadísticos de la cantidad de productos que es capaz de generar el trabajador en una unidad de tiempo determinada. Y entonces se va a preguntar sobre, bueno, cómo estas formas de dominación están cambiando también el mundo y cómo están cambiando la relación en la valoración que le otorgamos a los bienes tangibles e intangibles. Cuenta un poco cómo la sociedad industrial era la sociedad de los fierros, de las máquinas, del petróleo, ¿no?, de los bienes que podemos tocar, oler, transportar, pero en cambio la sociedad digital va a ser aquella que comprime y traslada con mucha facilidad diseños, códigos, ¿no?, servicios de manera cada vez más liviana, cada vez más veloz. Y llega así a la conclusión, por eso su texto es más bien, no diría pesimista, pero sí alerta, ¿no?, sí preocupado, a que estamos en una sociedad que puede caracterizarse como una suerte de tecnofeudalismo. Él habla, digamos, de tecnofeudalismo en la medida en que constata cierta concentración de la renta, como decía Julián, en algunos grandes gigantes tecnológicos, que, digamos, concentración que además se corresponde con una fractura social, ¿no es cierto?, y a nuevas formas de sumisión. Digamos, y yo agregaría también a la inexistencia de una autoridad democrática legítima capaz de ponerle límites, de ponerle bordes, ¿no es cierto?, a ese proceso desbocado, ¿no?, o en todo caso que parece avanzar sin que nadie lo dirija. Y en ese sentido, yo querría terminar y en todo caso agregar a la pregunta de Julián, digamos, otra pregunta para la charla, y es comenzar primero con un recaudo, ¿no? El libro de Cedric expresa, digamos, y por eso siempre me encanta la Noche de las Ideas organizada en esta cooperación franco-argentina que tanto cultivo. Es una instancia que nos lleva a reflexionar, que nos invita a recuperar lo mejor de las ciencias sociales, porque el libro de Cedric
debate con la filosofía, con la economía, con la sociología, con la ciencia política para un público amplio en pos de plantearnos los grandes interrogantes de nuestro tiempo. Pero yo diría que los franceses y los argentinos tenemos un riesgo común, o dos riesgos en común. Un riesgo en común es la nostalgia. Es creer que hubo un tiempo en el cual nuestras sociedades estaban mejor y la vida era mejor. Y yo creo que la nostalgia nunca es buena consejera. Y el otro riesgo es creer que hay algún otro poderoso hoy, los Estados Unidos, el dueño de Google, que tiene todas las decisiones en sus manos y como es malo, nos está haciendo la vida difícil. Yo creo que hay que salir de esos dos callejones sin salida y preguntarnos entonces, a partir de este diagnóstico tan interesante que hace Cédric, cómo pensar hoy lo que nos deja de bueno las nuevas tecnologías y cómo entonces podemos superarlo. Él lo decía bien, probablemente no generando mayor competencia, ¿no? Da algunas pistas planteando que la digitalización quiere decir otra cosa en Asia, donde para China estos datos no están solo en manos de empresas privadas, sino que están controlados por el Estado. ¿Esa es una buena solución para Occidente o no? ¿Cuánto se pueden democratizar esos datos íntimos de las personas? Y en todo caso, ¿quién debería ser el que regule y el que oriente y en qué sentido? Yo ahí agregaría otros dos elementos a la noción de feudalismo con la que Cédric caracteriza nuestro tiempo. Una es la complejidad de la propiedad, porque la idea de feudalismo es que el poder está loteado y que no hay nadie que pueda imponerse en ese mundo de señores, ¿no?, poderosos, pero en lucha, en competencia, los unos contra otros. Yo diría hoy, los estados-nación y las empresas son eso, son señores en luchas los unos contra los otros, pero sin que pueda afirmarse una voluntad universal que pueda reclamar una legitimidad universal que reivindique, y este es el segundo punto donde me parece que nos parecemos al feudalismo, volvamos a recuperar la idea moderna de progreso. Si algo nos falta hoy es la idea de que el mañana puede ser mejor que el hoy. ¿Y cómo sería ese mañana mejor? ¿No? Para mí pensar ese mañana mejor desde esta nueva realidad de la digitalización supone pensar, bueno, se puede construir una nueva comunidad política que no tenga bordes nacionales, sino los bordes transnacionales que han adquirido, ¿no?, estos productos globales como son los bienes digitales. ¿En pos de qué horizonte superador? ¿No es cierto? ¿Con qué tipo de obediencia? No de disciplina, ¿no?, de adhesión consciente, reflexiva, colectiva hacia alguna forma de bien común, que no sea el individualismo empoderado que lo único que quiere es cumplir su deseo contra todo, sino un nuevo compromiso social con la naturaleza, con los otros, con la tecnología, ¿no? Y entonces, en ese sentido pensaba, si es que estamos en un régimen feudal, en un punto es una buena noticia porque lo que viene es nada más y nada menos que el Renacimiento. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias por los comentarios, muy ricos, muchos puntos han discutido. Voy a tal vez responder a tres niveles. El primer nivel es el ejercicio lo que estoy haciendo con el libro y lo que han comentado también, la idea de hay una tendencia. ¿Y qué pasó con esta tendencia? Y es lo que estaba hablando Julián cuando explicaba que si las grandes empresas se pueden coalizar aún más y la centralización se puede ir aún más de manera más grave, ¿y qué va a pasar con eso? Y yo pienso que la tendencia está aquí, por seguro. Lo que yo comentaba sobre Google y los datos de movimiento, el tratamiento de la información, hace que ahora en muchos ámbitos la cualidad de la estadística estatal no es tan buena como la calidad de las estadísticas que tienen las grandes empresas. Entonces, claramente, aquí hay una dinámica. Si tú tienes la mejor información, puedes actuar mejor. Y claramente que tú lo veas en el largo plazo, esta dinámica de concentración que hablaba está muy, muy fuertemente aquí. Sin embargo, una tendencia encuentra contradicciones. No es un pronóstico, no es lo que va a pasar necesariamente. Y yo quisiera dar un ejemplo de eso. Hubo el proyecto de Facebook de construir la Libra, una moneda de Facebook en la cual se podría pagar en Argentina, en Francia,
de todos los lados con la misma moneda. Sí. Una criptomoneda, pero que estaba vinculada con la red social. Entonces, con un espacio virtual mundial donde se puede usar este tipo de moneda. ¿Qué ha pasado? Los bancos centrales han dicho no, porque es demasiado peligroso. Si se puede hacer eso, realmente el poder político que ya existe se va a destruirse. Entonces, hay contradicciones. Este ejemplo, por ejemplo, también el más grande, la empresa de China, ¿no?, que es Alibaba en el ámbito del digital, ahora su espacio de moverse se ha reducido de manera drástica, porque él tenía demasiado poder y han tenido decisiones de limitar su capacidad de acción. Entonces, hay la tendencia, pero también ya existen contradicciones a nivel del Estado. ¿Qué tipo de contradicciones? No es necesariamente en contra. Por ejemplo, en el caso de China, es lo que estaba comentando. Más bien, estamos visto como un red, un nexus, una conexión entre el poder del Estado y el poder de esas empresas. Y se construye algo que se llama un sistema de crédito social en China para evaluar no solamente a la gente, si están honestos o no, pero también a las administraciones, también a las empresas. Y este tipo de notas está usado en todos los ámbitos para decidir de contratar a tal persona o tal empresa o no, pero también para los servicios públicos, etcétera, etcétera. Y aquí lo que está pasando es que las empresas deben colaborar con el Estado y usan también los datos del Estado. Entonces, son en las dos direcciones. Es un modo híbrido, que no es la fusión del económico y del político, pero más bien una hibridización. Tal vez se puede imaginar de manera diferente, es lo que estaba platicando al final, y lo que yo quisiera es realmente una democratización. Decidir, bueno, la soberanía individual no es tan interesante en un mundo donde las capacidades de manipulación de cada individual, cada persona, finalmente la queremos, la usamos. Queremos ser manipulando porque nos ayuda a vivir de manera que hace más sentido. Pero queremos decidir de cuál manera vamos a ser manipulados. Y no es el hecho cuando es el Estado chino o cuando son las empresas que deciden. Entonces, también cuando yo hablo de democratizar a eso, es de hablar sobre de cuál modo, cuál van a ser los criterios que van a ayudarnos a vivir mejor que con nuestras limitaciones personales. Y este tipo de cosas ahora se puede desarrollar. Entonces, es un poco el primer punto que yo quisiera hablar de eso. El segundo punto es el punto sobre, un poco comentar, el contraste entre las promesas y lo que está pasando. La idea del consenso del Silicon Valley fue una idea de un capitalismo de pequeñas empresas. Y eso no es posible. Fue posible al principio, pero el proceso de racionalización, de organización de la economía, a pesar de que cambia, hay ondas de innovación, ondas de destrucción y todo eso, la lógica de largo plazo es una lógica de integración más y más importante, de tecnología que nos hace más y más conectados los unos a los otros. Y en este sentido, hay realmente una crisis ahora del pensamiento neoliberal, del pensamiento del consenso de Silicon Valley. Porque, ¿qué pueden hacer? ¿Qué proponen ahora? Proponen de regresar a lo que no ha sucedido. Proponen de regresar a un mundo de competencia que no se puede realmente existir. Y aquí hay también un espacio para algo de más positivo, más creativo desde un punto de vista de economía política. En común ahora es un tema muy fuerte, también por eso, porque la imaginación que existaba con esta idea de consenso de Silicon Valley está en crisis y ahora la única propuesta que tienen es de regresar a algo que no ha funcionado. Entonces, sí, es de nuestro lado la idea de crear nuevos posibles. Hay
hay un dato, ¿no?, que creo que ejemplifica muy bien. A mí me interesaría por ahí que profundizaras un poco más en esa idea del capitalismo depredador. ¿Qué significa, ¿no?, y cuáles son los peligros, ¿no? Porque tenemos ejemplificado esto en que Apple rápidamente compró Siri. Siri había sido hecho por otra empresa, ¿no? Una empresa complementaria que no es la competencia, sino el complemento, la compran. Facebook se deglutió Instagram y WhatsApp por $15.000 millones. El crédito que tuvo la Argentina en el Fondo Monetario fue 54.000, o sea, estamos ahí, pero estamos hablando de un Estado completo, endeudándose por 20 años. Él puso 15.000 millones, vale, toma. Pero esos 15.000 millones es el precio de 450 millones de personas, es decir, de los datos de esas 400 millones de usuarios. Google se devoró YouTube, sabemos, ¿no? Entonces, hay una frase muy potente donde vos decís que los datos son el santo grial de la economía moderna, ¿no? Es el valor más cotizado, muy superior hoy por hoy al petróleo, ¿no? Entonces, a mí me interesa profundizar esto porque también tenemos el problema de la mano de obra, ¿no? Hay un dato que lo saqué del libro de Martin Ford sobre The Rise of Robots, el auge de los robots, que él plantea que en 1979 General Motors produjo 1.400 millones de dólares de dividendo, ¿no? Google en 2012 produjo los mismos dividendos, pero General Motors lo hizo con 840.000 obreros, cerca de 1 millón, digamos, y Google con 38.000 empleados, ¿no? Entonces, este proceso de acumulación de la riqueza, a su vez, no está generando una destrucción productiva en la economía. La inteligencia artificial necesita muchísima menos mano de obra. Entonces, pareciera que estamos yendo a estrellarnos, ¿no?, contra la realidad. Y entonces me gustaría que nos expliques un poco más cómo es esa idea de la canibalización, o sea, el tema rentístico, ¿no? Rentístico a partir del concepto de David Ricardo, entendida la renta como la idea de producir ganancias solamente porque sos dueño de mucha tierra, feudalismo otra vez, y vos se la dabas a los siervos, el siervo trabajaba y te daba una parte muy importante de su trabajo, ¿no? Renta no entendido hoy como alquiler, como quien alquila un departamento, que en el fondo también es parecido, sino renta es ganar sin producir. ¿Eso es lo que está pasando ahora? Agrego un par de preguntas que tienen que ver con esto que dice Julián y que tal vez nos reenvían también a tu libro anterior. Por un lado, en algunos momentos se compara, ¿no?, la expansión de las plataformas digitales a la conquista, ¿no? Entonces, hombres poderosos del centro del mundo expanden sus negocios y entonces incorporan, ¿no es cierto?, poblaciones y territorios que antes eran periféricos o estaban excluidos. La diferencia es que en la conquista, digamos, esas poblaciones y esos territorios residían en esas tierras que fueron luego conquistadas. En el caso de las empresas digitales, de algún modo se construye ese espacio, ¿no? Entonces, preguntarte sobre esa diferencia. Y la segunda cuestión que refiere más a tu libro es que utilizamos aquí empresa y empresario y millonario y dueño de estos grandes imperios como sinónimos, pero lo cierto es que gran parte de la característica del capitalismo hoy es que estamos hablando de empresas abiertas, ¿no?, con muchos accionistas, donde los creadores detentan un porcentaje pequeño de la propiedad de esos emporios, ¿no? Y que además a veces fantaseamos con que el poder financiero son un conjunto de grandes millonarios que están tomando whisky en algún paraíso fiscal, pero lo que es cierto es que también son jubilaciones y pensiones de gran parte de los adultos mayores europeos y latinoamericanos. Entonces hay algo también un poco recursivo, complejo, ¿no?, con la idea de propiedad en este capitalismo tecnofeudal que tal vez habías trabajado en el libro anterior y podías recuperar aquí. Eso. Muchas gracias por las dos cuestiones, porque de hecho hacen bien la conexión entre estas dos temáticas y no es de casualidad
que he hecho el primer libro sobre la finanza y el segundo libro sobre la digitalización. Porque en los dos casos, el problema mayor que yo tengo, lo que yo trato de entender, es cómo se hace que de un lado se hacen muchas ganancias, las tasas de ganancias son bastante altas, sin embargo, no se hace mucha inversión. Y en el capitalismo, para los marxistas, los clásicos, todo eso, cuando hay ganancia, es que hay oportunidades de hacer ganancias, entonces vale la pena de invertir. Y no es lo que está pasando. Para dar un ejemplo, el caso de Apple son 350 mil millones de dólares que no se usan, que están ahorrados de manera con liquidez. No se usan porque no saben cómo usarlo, porque no tienen oportunidad de usarlo de manera tan profitable que lo que están haciendo ahora. Y aquí es realmente el corazón del problema. Es que el control sobre la información, la monopolización de informaciones, estas posiciones dominantes, les da una posibilidad de hacer ganancias muy altas. Pero para encontrar otras oportunidades es muy difícil. Y por eso se circula el dinero en la dimensión financiera sin usarse. Y entonces aquí hay también el factor de crisis. No lo he comentado antes, pero es muy importante de comentarlo. La lógica de la depredación es una sobreacumulación de valor que no se sabe cómo usar y que está con un riesgo mayor de desestabilización permanente. Y estamos exactamente en eso ahora. Ahora hay tanta valor financiera que no se puede usar, que el riesgo mayor es una crisis financiera. Es la razón por la cual subir las tasas de interés es el gran debate del norte ahora, con un poco de inflación que existe allá. Y es muy difícil, porque si sube demasiado la tasa de interés, se va a crear una crisis financiera y destabilizar todo eso. Entonces, hay realmente aquí un problema mayor. Entonces, sí hay un factor de crisis que está relacionado en la lógica de renta. Ahora quisiera un poco más comentar sobre el otro tema, que es el tema de... un poco más sobre la finanza y después regreso al tema del trabajo. Sobre la finanza, hay también que, no lo he comentado antes, pero también aquí hay una dinámica de monopolización intelectual. BlackRock ahora es una empresa gigante, es el mayor inversión en casi la totalidad de las grandes empresas en Estados Unidos. No, la realidad es que son 3 empresas, Vanguard, BlackRock, y las 3 son las mayores empresas en la mayoría de las grandes empresas en Estados Unidos, pero también en Europa y también empiezan en Japón y aquí. Y entonces, ¿lo que significa eso? ¿O cómo se puede? Es posible porque han desarrollado modos de inversión que usan mucho algorítmicos y muchos datos. Y entonces también aquí hay una procesión de manejar a las finanzas que es un poco la misma lógica de la Amazon para las mercancías. Entonces, el punto mayor del libro es que sea el Amazon, sea el Facebook, sea el BlackRock, sea el Walmart, sea el Siemens, también en el mundo de la manufactura, lo que es más importante es el manejo de datos, que es más o menos el mismo business en los varios lugares. Sí, entonces regreso un poco antes a la cuestión del trabajo, porque aquí hay una conexión. El difícil de entender es que de un lado estoy diciendo que sí es con el control de los datos que se captura el valor, pero no estoy diciendo que los datos son la fuente de valor. Y es exactamente el punto sobre el trabajo de que hablaste. ¿Por qué? Porque Google son solamente 38.000 trabajadores, algo así. Sin embargo, el valor que captura Google la produce mucho más trabajadores. ¿Por qué? Porque Google se paga con las empresas que van a pagar la publicidad. La publicidad, van a pagar la publicidad y esta publicidad es como un costo
sobre esas empresas es costo, ¿cómo se paga este costo? Se costo como el trabajo de la gente de esas empresas otras. Entonces, hay una ilusión jurídica que hace que donde es la empresa desde un punto de vista jurídico es donde se crea el valor, pero no es así. La realidad es que hay cadenas de valor y que estos puntos de monopolización de información capturan el valor que se ha producido en otros lugares, ¿no? Y eso yo pienso que es muy importante porque de un punto de vista político, también del impuesto, hay que tener eso en cuenta para decidir de cuál manera se toma el impuesto o se decide de qué pueden ser esas empresas, el primero. Pero también hay una otra dimensión que es importante también, es que hay que tener en cuenta el hecho que esas empresas tienen responsabilidad más allá de sus límites propios, porque influyen al destino de las empresas en otras partes. Entonces, sí, hay una dimensión virtual que autoriza la capturación de valor, pero si no, el trabajo es bien real, bien concreto, y es el fuente de labor. De la misma manera que la información no es algo de inmaterial. Hay una dimensión material también, que es muy importante. Los big data también son tiendas donde se agregan los datos y que usan mucha energía. Entonces, no hay nada de inmaterial en eso. Fíjate, ¿no? Lo que está pasando con el mercado publicitario. Los diarios de todo el mundo cada vez les hace más difícil, les resulta más difícil vender publicidad, porque la publicidad se la lleva toda Google, y Google utiliza las noticias a través del buscador de todos los diarios del mundo, ¿no? Ese es el fenómeno que vos estás hablando. A mí hay otra idea que me pareció muy potente de tu libro, ¿no? que es cómo la economía digital tiene una lógica distinta de funcionamiento, porque la Tierra, ¿no? La economía alrededor del mundo agrícola, mientras más explotabas la tierra, más se gastaba y menor era su rendimiento, ¿no? Tenías que dejarla descansar. Y además existía un límite de tierra disponible. Después planteabas que en la industria vos podés aumentar la cantidad producida y va a ser menor el costo unitario de la producción, ¿no? Haces economía de escala. En las actividades digitales esto es muy distinto, porque no importa si vendés el software 1 o 100 veces, el costo es el mismo de producción. Y esta lógica, digamos, esta combinación entre la economía de escala que te permite la economía digital y la acumulación originaria de datos es la fuente de la extrema monopolización de la era digital. O sea, es una lógica muy distinta a la hora de funcionar. Y ya que estoy tan apocalíptico, te quiero hacer porque tu libro también tira ahí propuestas, ideas, ¿no? Yo te quiero preguntar, nos agarraron con la guardia baja, nos dimos cuenta tarde que estábamos entregando voluntariamente nuestros datos y que nos hemos vuelto dependientes de la tierra, a pesar de que nos queremos libres. ¿Es posible? ¿Estamos a tiempo de atenuar esto? ¿Qué propones? Atenuarlo, suavizarlo. Hago una última pregunta porque ya estamos sobre la hora del final. También en eso, Francia, Argentina, Europa, América Latina tienen una semejanza, y es que no somos las vanguardias tecnológicas de esta revolución, ¿no? Si bien Europa hizo distintas tentativas de tener autonomía numérica, digamos, o digital, terminó sucumbiendo a las grandes plataformas o a los grandes dispositivos técnicos diseñados en Silicon Valley, como decís. Y si bien hay unicornios tecnológicos en América Latina, nosotros también, los que estamos aquí, usamos Google, usamos Microsoft, ¿no? WhatsApp, ni hablar, como plataformas preferenciales. A la vez, Europa tiene algo que enseñarnos, que es que ha sido de las regiones que más regulaciones, que más multas, que más controles ha intentado ponerles a estas grandes empresas. ¿Podrías también, sumando a la pregunta de Julián sobre cómo te imaginás que esto puede ir para mejor, contarnos esa experiencia que también puede transferirse a otras regiones que nos convertimos en usuarias, ¿no es cierto?, de este entorno digital producido y rentabilizado en otras latitudes? Eso.
Sí, muchas gracias por las preguntas. Entonces, la primera es en conexión con la prensa, el ejemplo de la prensa. Realmente es que hay que pensar a las consecuencias en muchos ámbitos de estas empresas, del papel de los algoritmos y todo eso. Y es muy importante de pensar en eso, con la idea que tienen influencia, y como tienen influencia, tienen responsabilidad. Y eso me conecta con la última cuestión. Ahora hay debates en todas partes del mundo porque la prensa es muy débil. Es muy débil. Entonces, de un lado se puede ser que son empresarios súper ricos, que hacen prensa súper de derecha, y del otro lado hay prensa que es muy débil, que es aún más débil por el papel que juega Google. Entonces, también hay algo en el ámbito de la política, de democracia que se juega así. Y aquí, por eso hay, al menos, no sé si está aquí también, pero en Francia hay una discusión muy fuerte con Google sobre el hecho que debe pagar para la prensa, a cuál nivel, hay negociaciones, pero la consecuencia no es tan buena por el momento, ¿no? Hay negociaciones, pero lo que han obtenido no es tanto. El segundo punto es, no tengo mejor que decir que lo que he explicado sobre este punto que no he presentado porque es un poco complicado, sobre los costos específicos en la dinámica de la economía digital. La economía agrícola es una economía que va menos y menos rendimientos, es la idea, lo que he explicado. La economía de la industria es que sí hay economías de escala que no son infinitas, pero que sí son muy importantes. Cuesta mucho menos de construir 1 millón de coches que 10 coches, ¿se entiende? Por unidad, ¿se entiende? Muy bien. Lo raro con lo digital es que no es el uno, no es el otro, son los dos en el mismo tiempo. De un lado, hay una escasez absoluta de nuevos datos y por eso es clave que estas empresas tomen control de tu teléfono, tomen control de información sobre tu salud, tomen control sobre lo que está pasando en la calle cuando los Google coches se van a recuperar los datos. Porque esos son datos originales y cuando tú tienes la fuente, tú tienes una ventaja que nadie va a tener. Entonces, sí, eso es la lógica de escasez absoluta, como en la Tierra. Pero hay la otra lógica que he explicado superior, es que cuando tú tienes tu servicio, cuesta organizarlo, pero cuando ya funciona con costos minimales, casi nada. Y en los dos casos hay lógicas de monopolización que son distintas, pero aquí son combinados. Eso lo explica la carrera a la escala que hemos visto con todas estas empresas que han crecido de manera muy rápida. Y eso por la economía es algo muy importante. Por ejemplo, Jean Tirole, que es un premio Nobel de economía neoclásico, él habló muy bien del papel de la plataforma, se ha encontrado cosas muy importantes. Pero al final de su libro dice, bueno, hay una renta digital, pero no explica la lógica de la renta. Y eso es la lógica de la renta, es la lógica de estos dos tipos de costos que se combinan de esta manera. Y eso sí es un papel muy importante. Finalmente, en lo que concierne a la regulación, sí existe en Europa. Y sí es bien que hay un debate sobre eso, y es algo de muy positivo. Y además, quieran la gente en Europa usar conexiones con el resto del mundo para tratar de tener más ¿cómo se dice? Espacio margen de maniobra en contra de los Estados Unidos en particular. Sin embargo, allá la idea más importante sigue la idea de la competencia. La idea de la competencia de un lado y la idea del respeto de la vida privada del otro lado. Y yo pienso que no es suficiente. No, la competencia ya lo he comentado un poco, pero lo de la vida privada también yo pienso que es también una limitación. A mí me parece más importante de decidir de lo que queremos y no queremos de los algoritmos, más bien que de decir que no queremos que nos usen nuestros datos propios. Porque no sé si ahora en Europa podemos decidir siempre si vamos a usar cookie, no usar cookie, pero es tan pesado. El primer mes lo he hecho, 6 meses lo he hecho, pero ya hace 3 años y cada día son minutos y minutos de decidir si usar. Entonces la realidad es que no funciona, porque es demasiadas decisiones. Y por eso yo pienso que hay que cambiar un poco la conversación sobre eso.
¿Hay más tiempo o nos queda? No. Una sola parece. ¿Qué consiste esa jaula que aparecía en el video de los trabajadores? Era muy raro. Sí, claro, ¿se puede explicar un poco? Y después, ¿qué pasa con los servidores que en Argentina están y que todos nuestros datos van a parar a otros países, ¿no? ¿Cómo se podría regular eso para que bueno, no sea como ese tráfico indiscriminado donde en otros países, Filipinas, Estados Unidos, están con todos los datos de la SEP, con todos los datos de los jubilados, de la salud de la gente, ¿no? Entonces sería muy importante que los estados también se pongan serios a regular un poco esos datos sensibles. Sí, es una muy buena pregunta. Primero, este es una obra de arte que está realizando la patente, que no existió, solamente han hecho la patente, registrado la patente, pero el artista, que es Simon Denis, le ha realizado como una escultura, ¿no? Pero permite de ver de lo que se trata. En lo que concerne la segunda pregunta, de hecho, hay un debate sobre la soberanía digital, pero hay países, por ejemplo la China y la Rusia, que ahora piden que los datos se quedan donde se producen, pero no es el caso en otras partes del mundo. No es el caso en otras partes del mundo y depende del tipo de datos, no sé exactamente cuál es la regulación, pero la mayoría de los datos se viajan de manera permanente. Y claramente aquí hay una dificultad, porque ¿cómo se puede regular algo cuando las informaciones claves se mezclan de todos lados? No es posible realmente políticamente de actuar. Entonces, aquí hay una conversación que se debe existir a nivel de un lado de la soberanía, si se puede compartir la soberanía, cuáles van a estar las reglas, si se puede a nivel internacional organizar eso, o si no, decidir que algunas cosas no salgan, se decide aquí de lo que hagamos con eso. Y es un tema muy importante, sí. Pues yo me pregunto, ¿qué gobierno del mundo se va a atrever a enfrentarse a Google y a Facebook? ¿Qué gobierno? Porque aparte tienen que ser muchos gobiernos, no uno solo, para colmo. Sí, también, sí, es la verdad que se podría imaginar. Estamos hablando Francia tiene la tasa Google. Las organizaciones internacionales existen desde la Segunda Guerra Mundial. Hay formas de gestión colectiva de los gobiernos. Una idea que podría ser es de tener un servicio público en la ONU que sea un servicio de búsqueda con algunas reglas. Ahora tenemos la tecnología, entonces se podría construir eso y después claramente se puede existir otros modos, pero ¿por qué no? No hay imposibilidades, pero la voluntad política no existe. Francia tiene la tasa Google. Francia tiene la tasa Google, el impuesto Google. Hubo muchas discusiones sobre eso, pero concretización muy mala. Al final es la discusión con Biden sobre la tasa mínima del impuesto a nivel internacional. Nada de especial para Google. Pero hubo la discusión. Bueno, quedan muchas preguntas pendientes, cosa que es una buena señal de que el tema interesó. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, eso, nos seguimos viendo. Muchas gracias y por la discusión.